Muy bien, pues la praxeología de la guerra. A ver, en primer lugar, la praxeología es lo que Mises se refiere como la ciencia de la acción humana. Entre ellas dice que la economía es la rama que ha sido más especializada, la que ha sido más profundizada, por lo que da a entender que además de la economía hay otros posibles ramas de estudio. Hay gente que ha querido aplicar el método praxeológico al derecho, hay otra gente que lo ha querido aplicar a la ética, y hay otros que además lo han intentado aplicar al estudio de la guerra. Entre ellos está el Joe Salerno, que escribió para el Independent Institute, creo que se llamaba Imperialism and the Logic of War Making, y otro que era Matthew McCaffrey, que hizo otros dos papers, que también era alumno de Hulsman. Y lo que voy a pretender hacer ahora es básicamente aportar a este campo teórico que ya existe. Entonces, lo que hay que empezar por ver es que la praxeología yo la he dividido entre básicamente dos campos, que uno podría ser la economía, que es donde se intercambian bienes, donde hay intercambios voluntarios y, bueno, se intercambian estos bienes que son unos objetos escasos que otorgan utilidad a los usuarios. Y en la política, por otro lado, para hacer una distinción, un paralelismo, se intercambian lo que vendría a ser unos males, es decir, unos objetos escasos que lo que dan es desutilidad a los usuarios. La política al uso normalmente se da en un intercambio de males por bienes, es decir, hay una clase que es la clase política, en la cual le ofrece unos males a los ciudadanos a cambio de bienes, es decir, hay un intercambio entre lo que Oppenheimer diría de los medios políticos por los medios económicos. Y básicamente hay otra opción, es decir, yo puedo amenazaros a vosotros ofreciéndoos males para que me deis bienes y vosotros me podéis responder o bien dándome esos bienes que yo estoy demandando o bien ofreciendo males a cambio. Es decir, hay un intercambio de males por males. Es lo que yo vengo a llamar la agonística. Agonística viene del antiguo griego, de la palabra griega agón, que significa lucha. El término no es mío, lo inventó un filósofo polaco llamado Tadeusz Kotarbiński. Y básicamente la agonística vendría a estudiar lo que viene a ser la ciencia de la lucha en general, aunque nosotros nos vamos a enfocar en la guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra es todo enfrentamiento violento en la que hay al menos un Estado involucrado o una utilidad política. Vamos a utilizar ambos términos de forma intercambiable. Una autoridad política, un Estado, es aquel que tiene el monopolio de la oferta de los males, es decir, el único que puede utilizar la violencia de forma legítima. La agonística es una subrama, digamos, es una rama de la política, y esto viene a coalición con lo que decía el general pruso llamado Karl von Clausewitz, que decía que la guerra es una extensión o es la continuación de la política por otros medios. Bien, en la guerra, cada contrincante, que puede ser un Estado, puede ser una milicia privada, va a utilizar los medios que tiene a su disposición para alcanzar sus fines más deseados. En este caso sería obtener una victoria en el campo de batalla o en la guerra. Y, por tanto, lo que hay en una guerra siempre es planificación, hay cálculo y también hay incertidumbre. Entonces, en lo que viene a ser la estratégica y la táctica es aquella, no digamos ciencia, sino aquel arte que se encarga de, digamos, asignar los recursos militares a las líneas que más desee el estratega o el táctico. Entonces, los estrategas lo que hacen es formar, digamos, una estructura de producción, es decir, ellos juntan munición, juntan armas, juntan soldados, que todos ellos forman al final un mal, que vendría a ser una ofensiva, una táctica, todas estas cosas. La diferencia que vendría a haber entre la táctica y la estrategia es que la estrategia está destinada al fin último, que es la victoria en la guerra, mientras que la táctica sería ordenada hacia la victoria en el propio campo de batalla. Bien, entonces, hemos estado hablando de que tanto las milicias privadas, bueno, lo he mencionado un poco, que las milicias privadas como los estados pueden
pueden hacer tanto la estrategia como la táctica, pero hay una diferencia esencial entre cómo hacen estrategia y cómo hacen táctica tanto los estados como las milicias privadas. La diferencia esencial es que es quien toma las decisiones en última instancia, tanto en el caso de los estados como en el de las milicias privadas. En los estados, empezando por las milicias privadas obtienen sus recursos militares mediante donaciones, mediante, a lo mejor si son agencias, mediante cobros de tasas, mientras que los estados lo obtienen vía impuestos. Por tanto, si bien de jure se puede decir que son los propios dueños de las milicias privadas, que sí pueden ser los milicianos o los voluntarios, o pongamos un grupo de capitalistas que quieran formar su empresa privada de defensa, realmente, de facto, los que deciden al final son los consumidores, porque además estas agencias o estos grupos de voluntarios están en competencia además con otros tipos de productores, como los que pueden producir televisiones o pan o cualquier cosa. Mientras tanto, los estados obtienen sus recursos mediante el pago de impuestos involuntarios. Esto tiene graves consecuencias, tiene consecuencias considerables, porque mientras que los milicianos y mientras estas empresas tienen que amoldarse a los deseos de los consumidores, los estados no tienen por qué hacer eso. Por ejemplo, si los consumidores pensaban que ya no se sienten amenazados porque no piensan que el Estado les vaya a atacar o porque hay un peligro externo, pues ellos pueden cambiar de una empresa que sea más ofensiva a otra que sea más diplomática. Mientras que los estados pues no tienen por qué hacer frente a sus deseos y además no tienen ni siquiera por qué saber que los consumidores desean estos cambios. Además de que las milicias privadas pueden acceder al cálculo económico, lo que le permite asignar los recursos a diferentes líneas de defensa, a diferentes líneas ofensivas, de forma más eficiente que lo que haría un Estado, porque debido a que los Estados no tienen este acceso al sistema de precios que sí tienen las agencias, no pueden, digamos, calcular pues cuánto hay que dedicar al sector militar en lugar de a otros sectores, a otras industrias. Y de hecho, como veremos más adelante, tienen una tendencia a sobreinvertir en estos sectores. Bien, entonces en el campo de batalla además está la táctica. En la táctica, digamos, los tácticos serían un general, un capitán lo que hacen es básicamente asignan unos recursos militares a diferentes líneas según que ya les son dados a ellos. Es decir, ellos no deciden cuántos recursos tienen, sino que les dan una guarnición o lo que sea. Cuando en el campo de batalla, cada militar pues asigna estos recursos de la forma que más beneficiosa le parezca para al final alcanzar la victoria eventualmente al menor coste posible. Cuando ningún estratega en los dos bandos piensa que puede seguir avanzando o que merece la pena seguir avanzando en las líneas al coste existente, pues existiría un equilibrio, porque ninguno de los dos contrincantes quiere seguir avanzando. Y cuando existe ese equilibrio, pues es cuando se puede haber un alto al fuego o probablemente un tratado de paz, en el caso de la guerra. Bien. Claro, pero puede suceder que en una guerra civil entre un Estado y una serie de milicias privadas vengan otros estados extranjeros a intervenir en este conflicto. Y lo suelen hacer a veces, pues suelen directamente enviar al ejército a apoyar a los rebeldes o al Estado
o en otras ocasiones suelen ser apoyando, pues entregando armas. En este caso, muchas de las ventajas que tenían las milicias privadas, digamos que ya no las tienen. ¿Por qué? Porque el coste, que antes las tenían que soportar las propias milicias, ahora se extrapola hacia los estados que les están financiando, es decir, hacia el contribuyente extranjero. Entonces ellos ya no tienen que digamos, presentar, ya no tienen que no necesitan una reputación porque da igual si los ciudadanos locales les dejan de pagar, no tienen por qué preocuparse por la destrucción de la propiedad, no tienen por qué preocuparse ni siquiera de la moralidad en el campo de batalla. Por tanto, siempre que... Y además pueden permitirse seguir atacando y tener unos comportamientos más belicistas, porque nuevamente el coste de seguir atacando está extrapolado hacia los contribuyentes de otro país. Por tanto, siempre que un Estado interviene en un conflicto extranjero, es posible que el equilibrio se desplace, se vaya desplazando más y más, digamos, a la derecha en un gráfico, si existiera algo de esto. Pero sí, básicamente la guerra se iría alargando porque los costes de seguir atacando se disminuirían. Entonces, sí. La guerra también tiene efectos especiales, efectos importantes sobre la sociedad, porque cuanto más porque la guerra en primer lugar no se puede librar sin el consentimiento, digamos, de sus ciudadanos, sin un consentimiento explícito o implícito, es decir, los ciudadanos para que un Estado para financiar la guerra tiene que aumentar la agresión que tiene a sus ciudadanos, tiene que bien aumentar los impuestos o endeudarse, es decir, aumentar los impuestos en el futuro, o bien emplear la política monetaria, que vendría a ser una forma más ¿cómo sería la palabra? Más sutil de subir los impuestos. Bien, por tanto, para que los ciudadanos estén a favor, para que los ciudadanos no protesten mucho, tienen que o bien ser indiferentes a que hay una guerra, o bien tienen que directamente apoyarla. Por eso a un Estado, siempre que hay una guerra, les conviene que exista un sentimiento, digamos, de nacionalista o incluso chauvinista, y se forma una digamos, identidad nacional, y no solo eso, sino que además tiene que existir una identidad nacional del enemigo que sea, digamos, la contraria a la nuestra. Es decir, si quieres que la población esté a favor de ir a la guerra con otro Estado, tienes que convencerles de que en ese otro Estado, pues digamos, la población tiene una serie de valores que además son contrarios a los nuestros. No solo eso, sino que además, cuanto más se prolonga la guerra, mayor es la demanda del gobierno de maquinaria, de instrumentos bélicos, de armamento. Por tanto, más y más va a tender a crecer esta industria. Y no solo eso, sino que además otras industrias van a ser absorbidas por el sector militar. Por ejemplo, la industria siderúrgica, en lugar de producir coches o en lugar de dedicar tantos recursos a producir coches, autobuses o lo que sea, lo va a dedicar a producir tanques, lo va a dedicar a producir armas, etc. No solo eso, sino que además, dada la especificidad del capital, es decir, cuando lo que se produce en tiempo de guerra, que son tanques, armas, balas, portaaviones, son bienes de capital muy específicos que tienen una función muy específica, que es la guerra, y que no suelen demandarse por la población civil. Por tanto, cuando termina la guerra, es normal que todo ese material que se ha producido se llegue a ver como un desperdicio, como una mala inversión, porque no tiene uso en el sector civil. Por tanto, para cubrir, digamos, esta mala inversión, es normal que se creen una serie de intereses. Esta serie de intereses o de colusiones es lo que se suele llamar el complejo militar industrial. El complejo militar industrial, digamos, sería la alianza entre los productores de armas, los políticos y el Departamento de Defensa. Y cada parte de este entramado tendría tendría una serie de incentivos a que la guerra se siguiera prolongando. Los productores de armas, evidentemente, para conseguir más contratos. El Departamento de Defensa, porque
para que además se crean nuevos departamentos, o se contrata más personal, consiguen más presupuesto. De hecho, es posible que además los funcionarios del Departamento de Defensa, los burócratas, tiendan a sobreestimar, digamos, la importancia que tiene una guerra o los recursos que necesitan para tener más y más recursos, para tener más y más presupuesto. Y luego los políticos además ganan apoyo popular. Recuerdo en el 11S, después de los atentados del 11S, George Bush era bastante popular, había bastante unidad en Estados Unidos y otros presidentes también tuvieron bastante popularidad en tiempos de guerra. Roosevelt, Obama creo que también, aunque bueno, Obama también por otras cosas, pero... Entonces, hay un problema aquí, que es que cuanto más y más crece esta industria militar, más y más se va introduciendo la estructura productiva que produce bienes económicos para la sociedad en esta estructura militar. Es decir, ahora todos aquellos bienes que otorgarían utilidad a los consumidores de forma derivada, es decir, el metal que es útil para los consumidores porque este produce coches, porque este produce herramientas, ahora otorga una desutilidad al enemigo, porque ese es el material que se emplea para crear tanques, para crear armas, etc. Por tanto, toda esa estructura productiva que se introduce dentro de la estructura militar se convierte en un objetivo, entre comillas, legítimo para el enemigo. Tiene un interés en destruir plantaciones energéticas, por ejemplo, en destruir centrales energéticas. Por ejemplo, esto es algo que se vio en la Segunda Guerra de Irak, cuando el primer bombardeo de Estados Unidos hacia Irak fue lo que se llamó la Operación Shock-No. Es decir, llega la aviación estadounidense, empieza a bombardear instalaciones civiles, con el pretexto de que estas instalaciones están sirviendo de ayuda al ejército iraquí. No solo eso, sino que además antes de eso, incluso en la primera guerra de Irak, cuando las Naciones Unidas imponen un bloqueo a Irak, no les dejan tener determinados ácidos porque pensaban que iban a construir armas químicas, no les dejaban incluso traer medicamentos, cosas que son de utilidad a los civiles, pero que también pueden ser de utilidad para el ejército. Por tanto, los estados tendrán también a atacar estas posiciones. Y esto nos deja en algo muy importante, porque, como hemos visto, a más y más crece este complejo militar industrial, que al final está controlado por el Estado, más avanza una economía que podría ser de libre mercado, una economía, digamos, mixta, a una economía más, digamos, socialista, en la que los gobiernos se dedican a dirigir la economía. Es decir, a una economía más planificada. Eso nos deja con lo que vendría a ser lo que ha venido a ser el fracaso de la hegemonía liberal, tanto doméstica como internacionalmente. La hegemonía liberal es lo que algunos estudiantes, profesores de relaciones internacionales, han llamado al estado actual de las relaciones internacionales. Especialmente el profesor John Mearsheimer, si podéis buscarle, ahí tiene un libro muy bueno sobre esto llamado, creo que era Liberal Dreams and International Realities, en el cual él explica que básicamente que después del mundo unipolar que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora hemos pasado a un mundo unipolar en el que Estados Unidos es la hegemonía internacional, y básicamente lo que ha intentado hacer Estados Unidos es expandir o exportar el modelo político de la democracia liberal a otros países, especialmente a Oriente Medio, en Afganistán, Irak, Siria, Libia, etc. Evidentemente ha sido un fracaso. Ninguno de esos países ahora es más democrático que antes. De hecho, son incluso peores. Pero no solo eso, sino que además, domésticamente, el gobierno estadounidense, precisamente por esta mayor prominencia del sector del complejo militar industrial, se ha hecho menos democrático y menos liberal. Es decir, la guerra, ese estado perpetuo de guerra, ha permitido que que crezca el Pentágono, que crezca el Departamento de Defensa, etc. No solo eso, sino que otros puntos, sino que además la ya comentada
difusión de estas ideas nacionalistas y chauvinistas, en lugar de este internacionalismo, digamos, liberal, pues lo ha ido sustituyendo. Por tanto, a cualquier nivel, realmente la política exterior estadounidense y del mundo occidental de exportar la democracia liberal ha fracasado tanto internacionalmente como domésticamente. Muchas gracias.